Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Ahí se encuentra la palabra del Señor para esta mañana. Si lo ha encontrado, ¿me confirma? Amén. Amén. Vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Señor, bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones esta mañana. Amén. Que pueda el Señor hablar a nuestras vidas, que sea, cierto, de una bendición que traspase, cierto, el tiempo de este servicio y que pueda quedar grabada en nuestros corazones y podamos llevarla, cierto, a la práctica en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Eso lo obra, cierto, el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu de Dios puede, cierto, hacer que esta palabra del Señor sea verdaderamente viva para nosotros. Amén. Pero en primer lugar, cierto, para que nosotros podamos vivir la palabra del Señor, debemos, cierto, poder comprenderla, poder, cierto, comerla en nuestro corazón, atesorarla, cierto, y que la palabra de Dios como una semilla vaya dando el fruto en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Si no ocurre eso, hermanos, si nosotros solamente hacemos lo que nos parece correcto, lo que nos parece agradable a Dios, pero sin guiarnos por la palabra del Señor, hermano, eso es algo, cierto, simplemente carnal, humano, que nace de nuestro corazón, pero que no está dirigido, cierto, verdaderamente por el Señor a través de su palabra. Que el Señor nos bendiga. Todo aquello que el Señor recibe, cierto, como una ofrenda, como un acto de adoración o como una vida rendida ante el Señor, es algo que primero Él ha ordenado, algo que Él ha instruido que se haga, cierto, de cierta forma. Bendito sea el nombre del Señor. Y mi hermano, aparte y lejos, cierto, de cualquier forma que nosotros podamos conocer, generalmente los seres humanos funcionamos con estructuras. Generalmente, cierto, las personas estamos estructuradas en cierta forma en distintos ámbitos de nuestra vida. De hecho, el ser humano, cierto, tuvo que estructurar el tiempo en minutos, en segundos. Eso fue, mi hermano, algo que el ser humano tuvo que hacer, ¿cierto? El calendario, ¿cierto?, fue una necesidad del hombre, del ser humano, para poder estructurar el tiempo también. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Amén. Conocer, ¿cierto?, para el hombre en la antigüedad fue muy importante el poder conocer cuándo había lluvia, cuándo había tiempo nublado, cuándo había sol, cuando la luna salía o no salía, ¿cierto? Todas esas cosas el ser humano quiso conocerlas porque vio que tenían un efecto en la vida, en el campo, ¿cierto? En la agricultura y en diversas cosas que tenía que hacer el hombre. Por eso, hermano, el hombre se estructura y busca formas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. El hombre, el ser humano necesita saber, ¿cierto?, cómo se hacen las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Buscamos, ¿cierto?, instrucciones, buscamos y hacemos manuales, ¿cierto? Y un sinfín de cosas que nos ayuden a saber cómo tenemos que actuar en cierta situación o cómo tenemos que hacer. ¿Alguien se acuerda, algunos hermanos de más edad, ¿cierto? Antiguamente se hablaba del manual de Carreño. Yo nunca lo he tenido en mis manos, siempre escuché hablar, ¿cierto?, del manual de Carreño. Que decía, te tiene que saludar y qué sé yo. Como le digo, nunca lo he leído, pero creo que era de buenos modales, ¿cierto?, de educación mínima. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre busca, ¿cierto?, saber cómo tiene que comportarse o qué es lo que tiene que hacer en ciertas situaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé la gracia. Y la espiritualidad, mi hermano, la espiritualidad no es la excepción.
En la espiritualidad el hombre también, ¿cierto?, desde antiguo ha buscado formas, ha buscado estructura, y que en un principio esas formas, ¿cierto?, esas estructuras fueron más simples y con el tiempo se fueron, ¿cierto?, complicando, se fueron haciendo más complejas. Bendito sea el nombre del Señor. Y cada cultura fue tomando una estructura, ¿cierto?, en la manera en que ellos creían que se podían acercar de alguna manera a Dios o a algún Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Es así, hermano, como nosotros podemos ver, ¿cierto?, que en la historia de la humanidad, muchas veces, mi hermano, se ve cómo las religiones, cómo las ¿cierto?, se han estructurado de cierta forma y han hecho, ¿cierto?, sus formas de culto, sus formas de adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Algunas, mi hermano, tienen elementos, ¿cierto?, similares, semejantes. Por ejemplo, hermano, nosotros los cristianos no somos los primeros en cantar himnos. Los griegos también les cantaban himnos a sus dioses. Bendito sea el nombre del Señor. El canto en la adoración, ¿cierto?, no es algo exclusivo del cristianismo o algo exclusivo del judaísmo, sino que es algo, hermano, que le nace al ser humano hacer o tratar de hacer, ¿cierto? Si es que creen en alguna clase de Dios, ellos, hermano, le dirigen alguna palabra, le dirigen algún canto. Bendito sea el nombre del Señor. Lo mismo, hermano, con los sacrificios, ¿cierto? Vemos que en muchas religiones y muchas culturas desde antiguo ellos realizaban sacrificios. Y están tan lejos la una de la otra que uno dice, ¿cómo es que a un pueblo, ¿cierto?, por ejemplo, en Asia o en el este de Europa o en el norte de Europa se le ocurría hacer un sacrificio así de animales o incluso de seres humanos? Y cómo en el mismo tiempo, en un lugar que nadie nunca había ido ahí, ¿cierto?, por acá, ¿cierto?, en América también se hacían sacrificios y nunca nadie le había comunicado, le había dicho, oigan, tienen que hacer esto, ¿cierto? Sino que era algo que nacía del corazón del hombre, que nacía de su mente, bendito sea el nombre del Señor, y que vemos, hermano, que en diferentes lugares, como decía, sin que tengan contacto las culturas, vemos que hay algunas semejanzas en cuanto a las cosas que se hacen para tratar de acercarse de alguna manera a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, hermano, el Evangelio, el cristianismo, el Nuevo Testamento nos muestra, hermano, una manera real, una manera verdadera de acercarnos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nos muestra una manera no solamente de acercarnos a Dios, sino que una manera de vivir con Dios. Porque la adoración al Señor, ¿cierto?, y el vivir en el Evangelio es una forma en que nosotros vivimos con Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos la idea de que nosotros nos vamos acercando a Dios hasta el día de nuestra muerte o cuando el Señor venga por nosotros. Sin embargo, hermano, nosotros hoy en día, así como Enoc, dice la Escritura, que caminaba con Dios, nosotros ahora, y no el día de nuestra muerte, sino que ahora nosotros debemos, ¿cierto?, vivir con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Como decía, ¿cierto?, el Evangelio, el cristianismo, la palabra del Señor, ¿cierto?, es la que viene a mostrar a todo hombre, a todo ser humano, cómo verdaderamente, ¿cierto?, acercarse al Señor. El mismo apóstol Pablo, del cual estamos leyendo, ¿cierto?, el día de hoy, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, bendito sea el nombre del Señor, el Espíritu Santo, ¿cierto?, a través de él enseña algunas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé el Señor de su gracia. Amén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo
en el versículo 22 en adelante, ¿cierto? Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando por vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, y se refiere a Adán, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. En estas palabras donde el apóstol Pablo, ¿cierto?, le habla a hombres paganos, pero que, como él mismo reconoce, ¿cierto?, dice, son muy religiosos. La gente, mi hermano, que no conoce al Dios verdadero, mi hermano, es también muy religiosa. Bendito sea el nombre del Señor. El asunto, ¿cierto?, es que ellos se ligan, ¿cierto?, o se relacionan, como de donde viene la palabra religión, ¿cierto?, que es estar ligado, unido, ¿cierto? Se ligan o se relacionan con cosas que no son Dios y que ellos creen, hermano, que les va a traer algún beneficio espiritual o material. O en el fondo, hermano, es algo que ellos desean, algo material que ellos desean, que creen que puede provenir de algo espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y mi hermano, vemos que el apóstol Pablo observa, dice que había en Atenas, ¿cierto?, muchos santuarios, o sea, muchos lugares dedicados a la adoración de los dioses, pero que había, dice, un lugar, ¿cierto?, que tenía una placa y que no tenía ninguna imagen, dice, al Dios no conocido. Entonces Pablo utiliza, ¿cierto?, esa frase para hablar de Dios. En el fondo, hermano, cuando ellos hicieron esta inscripción, esta placa, ellos estaban diciendo, por si acaso hay alguno que nosotros no conocemos, ¿cierto?, y no sea que se vaya a enojar y nos vaya a castigar por no honrarlo. En el fondo eso es lo que estaban haciendo cuando hicieron esa placa. Dijeron, bueno, tenemos a ¿cierto?, el Dios del mar, el Dios el Dios de las cosechas, ¿cierto?, el Dios del vino, tenemos el Dios de todas las cosas, pero por si hubiera uno por ahí que no sabemos, que no conocemos, le vamos a hacer igual una inscripción, una plaquita para que no se enoje. Porque ese es el pensamiento, hermano. Ese es el pensamiento, ¿cierto?, del pagano, es el pensamiento supersticioso. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Él nos dé de su gracia. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo se acerca, ¿cierto?, la persona a Dios? La persona, ¿cierto?, muchas veces está ciega. El hombre, el ser humano, ¿cierto?, está ciego. Mientras no, como dice la Escritura, mientras no le amanezca a Cristo. Cuando Cristo amanece en el corazón del hombre, resplandece y las tinieblas de la ignorancia espiritual desaparecen. Y la luz, que es el Señor Jesucristo, resplandece en aquel corazón, alumbrando cada rincón de nuestra vida y dándonos entendimiento. En primer lugar, como decía un reformador, en primer lugar, Él nos muestra quiénes somos nosotros. Nos muestra cuál es nuestra condición.
Bendito sea el nombre del Señor. Él nos da a conocer quién es el hombre y luego que nosotros conocemos quiénes somos nosotros, podemos conocer quién es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mientras eso no ocurre, el hombre sigue en ignorancia espiritual, dándole honra a las cosas creadas. Y no solamente a las cosas hechas por Dios, sino que Él mismo crea cosas para honrarlas. La palabra del Señor nos muestra tantas veces en la Escritura acerca de la idolatría, ¿cierto? En Jeremías, ¿cierto? Podemos ver algunas cosas, en el Salmo 115, que es bellísimo también, podemos encontrar, ¿cierto? Cómo las cosas que los hombres adoran, dicen, son obras de sus manos, que un artífice, dice, un artesano, las hizo con un buril, dice, las afirmó con alambre, ¿cierto? Las puso firmes, las adornó y dice, y luego las adora como si fueran superior a él. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto, mi hermano, es lo absurdo de la idolatría. Es que el hombre hace algo que nace de su imaginación y que procede, ¿cierto?, del arte de sus propias manos y luego dice, oh, tú eres mi Dios y tú eres el que me manda. Bendito sea el nombre del Señor. No reconoce, mi hermano, a alguien verdaderamente superior, no creado, no hecho por manos de hombre y que no puede ser honrado, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, por manos humanas, como si él necesitara de algo. Alabado sea el nombre del Señor. Los dioses falsos necesitan del reconocimiento y de la adoración de los hombres, pero el Dios verdadero no necesita de manos humanas. No necesita realmente de que el hombre le reconozca. Él es digno de ser reconocido. Nosotros debemos reconocerle porque Él es Dios, pero Él no necesita de su reconocimiento. Él no necesita, mi hermano, de nuestras palabras, Él no necesita de nuestros cantos, Él no necesita de nuestras ofrendas, Él no necesita ni siquiera que haya un hombre hablando de Él en este lugar. Dios es Dios, pero nosotros, hermano, sí necesitamos y debemos reconocerle porque Él es digno. Y debemos honrarlo con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestro ser. Debemos honrarle en cada cosa, mi hermano, que existe en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, mi hermano, no debemos honrarle como se nos ocurre honrarle. No debemos adorarle como nosotros pensamos que debiera ser. Y por eso, hermanos, que muchas veces surgen diversas estructuras y diversas formas en que la gente piensa que así, ¿cierto?, se debe adorar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y estas formas van cambiando con el tiempo. Y dentro de lo que es la misma iglesia cristiana, ¿cierto?, van muchas veces los hombres cambiando las formas y cambiando las cosas, acomodándolas, ¿cierto?, a los tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Cuando, por ejemplo, mi hermano, en la palabra del Señor, aunque nosotros, hermanos, debemos, por supuesto, ser prudentes, pero usted no va a encontrar ningún principio en la Escritura que diga, por ejemplo, la predicación de la palabra debe durar 30 minutos, porque si no después el cuerpo se cansa, y entonces usted no va a encontrar nunca eso en la Escritura, ¿cierto? ¿Qué vamos a encontrar en la Escritura? Al apóstol Pablo predicando, ¿cierto?, y que se pasó toda la noche predicando, y a un joven, ¿cierto?, que de cansancio se cayó de una ventana. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Pero mi hermano, uno dirá, entonces los hermanos aprendieron ahí. No, la Biblia no dice nada, no dijeron, ya, ¿sabe qué? Vamos a hacer las predicaciones más cortitas para que no pase lo que pasó ahora, ¿cierto? No, hermano, eso no está en la palabra del Señor, no está en las Escrituras. Son cosas que los hombres, ¿cierto?, han ido añadiendo a nuestra forma. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Por supuesto, hermano, que, como digo, ¿cierto?, necesitamos, ¿cierto?, prudencia, necesitamos sabiduría, entendimiento, ¿cierto?, y que el Señor, ¿cierto?, nos da lo que es suficiente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y que es importante, hermano, que la palabra del Señor
pueda llegar a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que por supuesto que no debemos hablar por hablar, ¿cierto? Y que una predicación no se debe extender simplemente porque tiene que ser larga. Bendito sea el nombre del Señor. No es así. Es que la palabra de Dios, ¿cierto?, hable a nuestros corazones conforme a lo que el Señor quiera hacer. Ahora, mi hermano, siempre digo esto, muchas veces nosotros como iglesia, como cristianos, sufrimos de desnutrición espiritual y sufrimos de desnutrición de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a escuchar 1 o 2 veces a la semana una predicación de máximo 30, 40, 45 minutos. Y con eso, mi hermano, usted pretende enfrentar, por ejemplo, los niños y los jóvenes, ¿cierto?, horas y horas de un profesor ateo hablándole en contra del Señor, y lo enfrenta a 45 minutos de una predicación donde apenas se habló de Cristo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo combatimos? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué necesita la iglesia? Necesita más palabra del Señor. Dios nos bendiga. Necesitamos más la palabra del Señor. Dios nos ayude. No estoy diciendo que de aquí en adelante voy a predicar 1 hora y media. No se preocupe, no se asuste. No es eso. Pero es una verdad, hermano. Es una verdad. Necesitamos más palabra de Dios. Y estamos, hermano, muy desnutridos ante un mundo que todos los días nos bombardea por la tele, por la radio, por las películas, por internet, por los diarios, los que todavía leen diarios en papel, por un montón de cosas y un montón de medios. El mundo está bombardeando con su verdad, ¿cierto?, con sus dioses, en contra de una verdad que está muy escasa en los corazones del pueblo de Dios. Que el Señor los bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es necesario que continuamente la palabra de Dios se predique, que la palabra de Dios se enseñe, que el Evangelio, ¿cierto?, del Señor pueda resplandecer en nuestras iglesias, en nuestros corazones. Y como le dice el Señor a Jeremías, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Dios los bendiga. El apóstol Pablo, ¿cierto?, dice en esta carta a los Colosenses, los versículos que leímos, dice, por lo tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Esto que cuando Pablo habla de recibir al Señor Jesucristo, no se habla, ¿cierto?, de un ritual o de una cosa que una persona hace en un momento, ¿cierto?, que le dicen, recibe a Cristo, y la persona, ¿cierto?, ora o cierra los ojos y dice, Señor, te recibo en mi corazón. No, está hablando, ¿cierto?, de verdaderamente recibir a Jesucristo. ¿Qué significa recibir a Jesucristo? Recibir la verdad, recibir el perdón, recibir la salvación, recibir el hecho de que Jesús es el Señor de nuestra vida a partir de ese instante, de que Él es el que nos manda, de que Él es el que nos dirige. Eso es recibir a Cristo. Entonces, recibir a Cristo implica, ¿cierto?, un cambio completo y radical en el corazón primero, en la mente y luego en la conducta. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que dice el apóstol Pablo, de la forma que recibiste a Cristo, o en otras palabras, de la forma en que te fue mostrado Cristo, de la manera en que te fue enseñado Cristo, ahora dice, debes andar en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mi hermano, es muy importante, en primer lugar, la enseñanza, recibir y escuchar primero la instrucción de Dios para luego actuar. Muchas veces somos apresurados, ¿cierto? No esperamos la instrucción, sino que decimos, hay que hacer esto, ya, vamos, y hacemos como se nos ocurre o como pensamos que es. Pero no esperamos primero, ¿cierto?, la instrucción de Dios. Y dice, ¿cierto?, de la manera que recibiste al Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros conocemos al Señor Jesús? ¿Cómo nos fue mostrado? ¿Cómo nos ha sido enseñado? El Señor Jesús le pregunta a los discípulos, ¿cierto?, ¿qué dicen la gente que soy yo? Ellos habían escuchado, y si usted lee un poquito más atrás, ¿cierto?, ahí mismo en el Evangelio, Herodes, ¿cierto?, conversando con sus cercanos, empiezan a decir, ¿será este, ¿cierto?, que Elías a lo mejor resucitó? ¿O será Juan el Bautista que resucitó? ¿O será alguno de los otros profetas?
Y entonces los discípulos le dicen, esto dice la gente, piensan que a lo mejor eres Juan el Bautista que resucitó, piensas que eres Elías que resucitó, o piensas que eres alguno de los otros profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero luego Jesús, ¿cierto?, pone la lupa, pone el zoom, ¿cierto?, en la cámara ahí en el corazón de ellos. Y dice, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué creen que soy yo? ¿Qué soy yo para ustedes? ¿Cuánto valgo para ustedes? ¿Qué posición tengo yo para ustedes? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, el apóstol Pedro, ¿cierto? El apóstol Pedro en ese momento le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Cualquier cosa menos de esta, hermano, cualquier cosa menos de esta no es una visión correcta de Jesucristo. Esto, mi hermano, es la verdad. Por eso el Señor Jesús inmediatamente le dice, el Señor le dice a Pedro, ¿cierto? Esto no te lo ha revelado, dice, carne ni sangre. O sea, ninguna persona te enseñó esto, sino que mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Nadie, mi hermano, aunque lea la Biblia, va a poder tener esta revelación si no es por Dios mismo que se la da. El mismo apóstol Pablo dice también que nadie puede llamar Señor a Cristo, ¿cierto?, si no es por el Espíritu. O sea, es el Espíritu Santo el que nos enseña a nosotros quién es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Como decía, hermano, cualquier cosa menos que esta revelación de que Él es el Cristo, o sea, el ungido de Dios, el escogido del Señor, ¿cierto?, el Hijo del Dios viviente, es una creencia equivocada. Cualquiera que crea menos de esto es una creencia equivocada. Por eso, hermano, que usted va a encontrarse, por ejemplo, ¿cierto?, de que los musulmanes hablan bien de Jesús. Pero, ¿cuál es el problema? Que ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios y es el Cristo y es Dios hecho carne. Ellos creen que fue un profeta. Bendito sea el nombre del Señor. Creen que fue, ¿cierto?, un gran profeta y un maestro sabio. Si le preguntáramos a un budista, ¿cierto?, o a un hindú, porque la religión se llama hinduismo, ¿cierto? Si le preguntáramos a un hindú o a un hinduista qué piensa de Jesús, a lo mejor habla bien también de Jesús. Y nos dice, Jesús tiene enseñanzas muy sabias, incluso yo practico esto, porque Jesús dijo, por ejemplo, ¿cierto?, no hagas o haz con los demás como quieres que hagan contigo, y eso es algo muy sabio, yo lo practico en mi vida. ¿Pero crees que Jesús es el Señor? Esa, mi hermano, es la gran diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Eso, mi hermano, es lo que hace una gran diferencia. Por eso, ¿cómo nosotros hemos recibido a Jesucristo? Lo hemos recibido a lo mejor como el genio de la lámpara de Aladino, que está para lo que nosotros pidamos. Lo hemos recibido como aquel, ¿cierto?, que tiene la obligación de cumplir con todos nuestros sueños, con todas nuestras proyecciones, nuestras metas humanas. Bendito sea el nombre del Señor. O podemos decir, como dice la Escritura, Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Puede decir usted eso? Jesucristo es mi Señor para la gloria de Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el Cristo, Él es mi Salvador, Él es el enviado de Dios, Él es Dios hecho hombre, que vino a sufrir en carne el castigo que me tocaba a mí, que llevó mis pecados en la cruz, que fue a la sepultura en vez de mi propia vida, y fue resucitado por el poder del Espíritu Santo para mi justificación, para presentarme a mí aquel día como una ofrenda agradable delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. ¿Quién es Jesús para usted? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo usted ha conocido a Jesucristo? ¿Cómo lo ha recibido?
cómo le ha sido enseñado, cómo le ha sido mostrado. De esa manera, si es esta la manera a la que hemos estado diciendo conforme a la palabra del Señor, si es esta la manera en que usted ha recibido a Jesucristo, andad en Él. De acuerdo a esa forma, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, siguiéndole a Él, porque Él es el Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. En el camino muchas personas se confunden, mi hermano, y siguen a los hombres. En el camino muchas personas se confunden y siguen religiones falsas. En el camino muchos se confunden y siguen, mi hermano, doctrinas de demonios, filosofías, como dice el versículo 8, huecas sutilezas, tradiciones de hombres conforme a los principios del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en eso están muchas iglesias hoy. Hay muchas iglesias que andan no de acuerdo a Cristo, sino que andan de acuerdo a los principios del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Tenga el Señor misericordia. Que ponen su énfasis, mi hermano, en los números, que ponen su énfasis en el dinero que recaudan, que ponen su énfasis, ¿cierto?, en la excelencia externa que muestran en su edificio o en la música que tocan, mi hermano, que todo eso, mi hermano, puede ser algo cuando verdaderamente es hecho, ¿cierto?, por un corazón que quiere agradar al Señor y lo hace sin olvidarse, y esto es lo tremendamente difícil, cuando lo hace sin olvidarse, mi hermano, de lo que es verdaderamente importante, que es entregar el corazón al Señor en adoración, y es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es bueno, pero cuando se hace solamente por el afán externo de mostrar, mi hermano, solamente de mostrar, ¿cierto?, una apariencia, bendito sea el nombre del Señor, entonces, mi hermano, eso es incluso, mi hermano, perdición. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. ¿Por qué es perdición? Porque el hombre piensa que como aparentemente está bien, piensa que interiormente está bien. Se engaña a sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánta gente no dice, cierto, hoy en día, cuando hay algunas iglesias, algunos predicadores, hermanos, que no predican el Evangelio, y mucha gente los defiende y les dice, pero miren cuánta gente va a la iglesia, están llenas, la iglesia tiene 7,000 personas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa? Que están engañados, porque piensan que por lo que se ve, mi hermano, ellos interiormente están bien. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor y al Evangelio, vamos a confrontarle, ¿cierto?, con la palabra del Señor, y vamos a ver, hermano, que aunque sean muchos, que aunque canten y toquen muy bonito, y aunque tengan un edificio moderno y maravilloso, mi hermano, ellos no están conformes a la palabra del Señor. Dios nos bendiga. Por eso, hermanos, lo principal es, como dice aquí la Escritura, ¿cierto?, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. ¿Cómo? Versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él, no en los principios del mundo, no en mis propios pensamientos, no en mis deseos personales, sino, dice, arraigados y sobreedificados en Él, en Jesucristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces, mi hermano, la vida cristiana se debe vivir en Cristo. Esto parece lógico, ¿cierto? Es hasta redundante decirlo. O sea, es obvio que si yo voy a vivir una vida cristiana, la debo vivir en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchos cristianos, ¿cierto?, muchas personas que van a la iglesia no están viviendo sus vidas arraigados y sobreedificados en el Señor, ni están confirmados en la fe. Hermano, es vital, es básico estar confirmado en la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Así dice, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia.
Tener nuestra raíz y nuestra base son dos ejemplos que nos presentan de diferentes ámbitos, ¿cierto? En uno nos habla de las plantas, el estar arraigados, ¿cierto? Tener nuestras raíces, y en otro nos habla de construcción sobre edificado. En el fondo son dos maneras de hablar y son dos ilustraciones para una misma verdad. Es decir, que Cristo el Señor debe ser la base de su vida. Cristo el Señor debe ser la base de la vida de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no es un hijo de Dios si no está viviendo basado en el Señor Jesucristo. Si no está arraigado y no está sobreedificado en Jesucristo y no está andando en Cristo, bendito sea el nombre del Señor, está en serio peligro. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. ¿Por qué, mi hermano, en serio peligro? Porque, como decía, muchas veces nosotros por fuera podemos parecer que andamos bien. Podemos tener incluso mucho conocimiento de la Biblia o podemos tener conocimiento teológico y por eso pensar que nosotros estamos bien. Pero, hermano, ¿cuál es la base? Sin que todas estas otras cosas no tengan su importancia. Porque como dije al principio, mientras nosotros no sabemos, ¿cierto? Si nosotros no sabemos cómo son las cosas, no podemos practicarlas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, es importante el conocimiento de la Escritura, es importante el conocimiento de la palabra del Señor, pero si es solamente conocimiento que queda en la cabeza, que queda en la mente y que no baja al corazón, mi hermano, y que no produce fruto en la vida, entonces, mi hermano, eso no es nada. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos estar arraigados y sobreedificados en el Señor. Nuestras raíces deben estar en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro edificio espiritual de nuestra vida debe estar sobreedificado, fundamentado en el Señor. Dios nos bendiga y el Señor nos dé de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos ayude a poder asegurarnos, ¿cierto?, de que esto sea así mediante la gracia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dios nos ayude y nos bendiga. Amén. Necesitamos tener, ¿cierto?, nuestras bases bien firmes. Cuando la palabra del Señor nos dice que comienza la iglesia, dice que la iglesia, dice, está edificada, dice, sobre la piedra angular, ¿cierto? La piedra del ángulo, que es la piedra principal y primera de una construcción, la de la esquina, ¿cierto? Y esa piedra angular, dice la Escritura, es Jesucristo. Sobre ella, dice, edificaron los apóstoles. Por eso la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Y nosotros tenemos que seguir edificando sobre la doctrina de los apóstoles. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, mi hermano, debemos ser guiados por las Escrituras, por la palabra del Señor. En resumen, eso es lo que nos quiere decir. Pero por sobre todo, por el Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. El Señor nos ayude y nos dé de su gracia. Amén. Porque es el Nuevo Testamento el que nos muestra, ¿cierto?, más de cerca y más real cómo nosotros debemos vivir en el Señor. En mismo Colosenses capítulo 2, el versículo 8, que lo leí un poquito, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si alguien quiere conocer a Dios, debe conocer a Cristo. Por eso el apóstol Juan dice: el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Debemos estar, mi hermano, sobreedificados en la roca que es el Señor Jesucristo. Nuestros corazones deben estar firmes y arraigados en Jesucristo el Señor. Dios nos bendiga.
De esa manera, mi hermano, nada nos va a mover de nuestra fe. Nada, mi hermano, ninguna cosa, ni enfermedad, ni problema familiar, ni problema matrimonial, ni ninguna cosa en el trabajo, mi hermano, ni la cesantía, ni la pobreza, ni la riqueza. Nada, mi hermano, nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo. Bendito sea el nombre del Señor. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni persecución, ni espada, ni peligro. Nada, mi hermano, nos va a separar si usted y yo estamos cimentados en el Señor Jesucristo. Si Él es nuestra roca, si Él es nuestra salvación, mi hermano, podrán venir pruebas, podrán venir dificultades, podrán venir adversidades de diverso tipo, bendito sea el nombre del Señor, pero nada nos moverá de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Yo oro al Señor, espero y confío en que esta iglesia, es decir, mi hermano, todos nosotros los que estamos aquí presentes y algunos que por alguna razón no están presentes, por alguna enfermedad o alguna otra cosa, todos, hermanos, podamos estar verdaderamente arraigados en el Señor Jesucristo. Y si alguien, mi hermano, siente o piensa que está débil o que no está arraigado verdaderamente en Cristo o que su mente y su corazón están en otra cosa, en otro lugar, entonces, hermano, hoy es tiempo de poner nuestras raíces en el Señor. Hoy es tiempo de dejar todo lo demás que puede ser, tener su grado de importancia y decir, todo lo demás lo dejo a un lado y hoy pongo mis cimientos en Jesucristo. Él es mi salvación. Él es mi Dios. Él es mi Señor. Aunque ande por valle de sombra de muerte, aunque tenga que pasar por diversos pasajes de mi vida, Él será mi Dios y yo seré su hijo.